Muy buenas noches. Siempre para mí es un gusto poder estar transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios a través de su canal de la Iglesia del Tercer Día. Y el día de hoy, como domingo siempre lo hacemos, vamos a compartir un tema muy interesante. Acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 7, versículo del 1 al 4. El tema que vamos a tratar es: consideren a este hombre. Sí, este es nuestro pasaje clave, el Hebreos 7, del 1 al 4. En la versión Reina Valera dice: este Melquisedec fue rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba de la batalla en la que había derrotado a los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Entonces Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que había ganado en la batalla. Ante todo, hay que notar que el nombre Melquisedec significa rey de justicia, pero aparece también como rey de Salem, que quiere decir rey de paz. Nada se sabe de su padre ni de su madre, sin antepasados ni genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho a semejanza del Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Versículo 4. Vean esto, dice: considerad pues cuán grande era a quien nuestro propio antepasado Abraham, el patriarca, le dio los diezmos del botín que les había ganado a los reyes en la batalla. Bien, esta parte de consideremos pues cuán grande era este hombre. En la versión de la Biblia de las Américas, este pasaje dice: considerad pues la grandeza de este hombre a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Me gusta cómo es específica la versión de las Américas, porque no nada más dice que le dio la 10ª parte, no, sino que dice que le dio lo mejor del botín. Consideremos pues cuán grande era este Melquisedec en la combinación de sus oficios. Él es mencionado debidamente como rey y sacerdote. Con razón también nuestro Señor nos prepara a nosotros para ser reyes y sacerdotes. Melquisedec era rey de justicia y rey de paz. Curioso, ¿verdad? Siempre que en un gobierno, que en un reinado hay justicia, da como resultado la paz. Y este Melquisedec era rey de justicia y rey de paz. Y al mismo tiempo, sacerdote del Dios Altísimo, rey y sacerdote. Se puede decir de él que se sentaba como sacerdote, pero en su trono, por cuanto él era rey y sacerdote. Él gobierna y ministra. Él ejercía ese doble oficio para gran bendición de quienes estaban con él. Pues da la impresión que lo que hizo con Abraham al bendecirlo era algo típico en toda su vida. Lo bendijo en el nombre del Dios Altísimo. Consideremos, pues, cuán grande era este hombre, que no solo gobernaba a su pueblo con justicia, trayéndoles paz, sino que era su representante ante Dios y también el representante de Dios ante ellos. Y en cada una de estas consideraciones y condiciones distribuía bendiciones a su pueblo. El pasaje que describe a Melquisedec en el libro de Génesis es muy pequeño, pero no vemos nada pequeño en él. Acompáñenme para que lo veamos en Génesis 14, del 17 al 20, y me voy a permitir leerlo en la versión Dios habla hoy. Dice: Melquisedec bendice a Abraham. Han de observar que Abraham ahí todavía no tiene la H, todavía el Señor no le ha cambiado el nombre. Eso va a suceder hasta Génesis 17. Pero es curioso, en Génesis 14 dice: cuando Abraham regresó después de haber derrotado a Kedor Laomer, que por cierto significa siervo de la diosa Lacamar,
y a los reyes que estaban de su parte, el rey de Sodoma salió a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Y también salió Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Este Melquisedec sacó pan y vino y bendijo a Abraham con estas palabras: que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y alabado sea el Dios Altísimo que te hizo vencer a tus enemigos. Entonces Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de lo que había recobrado. Él aparece aquí y después se desvanece. No volvemos a saber nada de Melquisedec, aunque después el apóstol que escribe el libro de Hebreos hace referencia a él. Pero en lo relativo a la página histórica, sin embargo, él se desvanece. Él es, dice también la palabra, sacerdote para siempre y se da testimonio de que vive. Y todo lo relativo a él está en una escala majestuosa y también sublime. Consideremos, pues, la grandeza de este rey y sacerdote por el poder de sus bendiciones. Abraham ya había sido bendecido grandemente, tanto que es descrito como el que había recibido las promesas, nos dice Hebreos 11:17. Sin embargo, siendo el receptor de promesas tan grandes, el hombre con quien Dios había establecido un solemne pacto, ahora es bendecido por Melquisedec. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. De modo que este hombre grandioso bendijo al que ya había sido bendecido, a Abraham, y el padre de la fe. Estaba feliz de recibir la bendición de manos suyas. Este no es un hombre insignificante, mis hermanos. No es un sacerdote de segunda orden, sino más bien es alguien que sobrepasa con mucho a los hijos de los hombres y desempeña un papel superior en medio de los más grandes de ellos. Ahora bien, sí, como dice el apóstol, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. De tal forma que todos los reyes en Abraham y todos los sacerdotes en Abraham rindieron homenaje a este hombre que, como rey y sacerdote, fue reconocido como supremo. Melquisedec es un personaje tan misterioso que muchos eruditos expositores piensan que él fue verdaderamente una manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Lo importante aquí es que podemos muy bien considerar, pues, la grandeza de este hombre. Todos los significados que son anunciados en él, su oficio era perpetuo y no se transmitía de padre a hijo, pues él era único, es decir, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Cuanto más pienso en esto, me doy cuenta que hay mucho más que se va a decir de aquel de quien nosotros ahora nos preguntamos a quién se refiere, quién podrá conocer su generación o contar el número de sus años. Les voy a dejar que hagan esa consideración, pues mi tema el día de hoy no es Melquisedec. Estamos muy próximos a la Pascua y por supuesto no intento hablar de Melquisedec, sino de uno más grande que él. Voy a tomar este tema en este texto, por supuesto en su contexto, pero voy a subirlo a un nivel más elevado. Voy a tomar esta verdad histórica para abordar la verdad espiritual encerrada en este pasaje. Amados hermanos, si Melquisedec fue tan grande, ¿cuánto más grande es ese hombre representado por Melquisedec? Si el hombre histórico es tan maravilloso, ¿cuánto más debe serlo el espiritual? Yo los invito a considerar cuán grande es aquel
de quien está escrito: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, tal como lo dice el Salmo 110, versículo 4. Consideren, pues, cuán grande ha sido, es y será este Cristo Jesús hecho hombre. Pues de quien estamos hablando es el Hijo del Hombre. Si somos conscientes con nuestra profesión de fe, debemos reconocer que Él es a quien le debemos todo, le debemos nuestro propio ser. Ciertamente, el tema necesita de muchas consideraciones. La semana pasada veíamos la importancia de la unidad de sentido y nos dimos cuenta que la palabra de Dios apunta, ¿sí?, hacia una sola persona, hacia Jesús. De modo que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos que buscarla también en esta unidad de sentido, es decir, viendo hacia quién nos está apuntando. Ahorita tenemos este pasaje en Hebreos que nos apunta, ¿sí?, a Melquisedec, pero la unidad de sentido de la palabra de Dios es que todo apunta hacia Jesús. Por eso agarramos a Melquisedec como la figura histórica para poder entender la verdad espiritual de nuestro Señor Jesús. Por eso les digo que ciertamente el tema necesita de más consideraciones, pues nunca tendremos una idea adecuada de cuán grande es aquel quien es el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas. Cuando el apóstol Pablo ya había conocido a Cristo por muchos años, él escribió a los Efesios expresando que deseaba conocer a Cristo. Pues aunque lo conocía para su propia salvación personal, sin embargo sentía que no lo conocía plenamente. Él reconocía que tenía conocimiento del amor de Cristo, pero agregaba que excede a todo conocimiento. Acompáñenme pues a Efesios y vamos a ver este pasaje rico, capítulo 3 del 14 al 21. Me voy a permitir leerlo en la versión APA, en la versión amplificada, parafraseada y armonizada. Dice: por esta razón, cuando pienso en lo sabio y amplio de su plan, me pongo de rodillas ante el Padre, este magnífico Padre que reparte todo en el cielo y en la tierra, y de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu Santo. Que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas, para que así puedan comprender con todos los seguidores de Jesús las extraordinarias dimensiones del amor de Cristo y que alcancen y experimenten la amplitud, prueben su longitud, sondeen las profundidades, suban a las alturas y vivan vidas llenas de la plenitud de Dios. Pido, pues, que conozcan ese amor, aunque su grandeza está en que jamás verán su fin ni lo entenderán plenamente, ya que es mucho más grande de todo cuanto podemos conocer. De este modo, siempre estarán completamente llenos de Dios. Esta es su plenitud con la que nos inunda. Y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer cualquier cosa, ya saben, mucho más abundantemente de lo que puedan imaginar, adivinar o pedir en sus sueños más extravagantes. Lo maravilloso de todo esto es que no lo hace empujándonos o obligándonos, sino trabajando dentro de nosotros mismos. Su espíritu profunda y gentilmente dentro de nosotros opera con todo su poder y fuerza. Por esto, gloria a Dios en la iglesia, gloria a Dios por Jesús el Mesías, gloria a Dios por todas las generaciones, por este magistral plan de salvación para la iglesia por medio de Jesucristo. Sí, gloria a Dios a través de todos los siglos y para siempre. Amén. Muy bien, podemos exclamar cada uno de nosotros que durante años hemos sido estudiantes a los pies del Maestro. Yo mismo me doy cuenta que todavía soy un aprendiz.
Esta es la filosofía que la mente más culta nunca comprenderá enteramente. Dios fue manifestado en carne. Consideren pues cuán grande es este Dios hecho hombre. Consideren pues cuán grande es este verbo hecho carne. Este es un tema digno de una investigación continua y un llamado para una reflexión profunda. Se fijan cómo lo dice Timoteo, Pablo en el libro de Timoteo, capítulo 3, 16. También en la versión APA dice así: es verdad que la vida cristiana es un gran misterio. No hay duda de que la verdad revelada de nuestra religión es algo muy grande, muy por encima de nuestra comprensión. Pero algunas cosas son lo suficientemente claras. Cristo se manifestó en su condición de hombre, vino a la tierra en un cuerpo humano, triunfó en su condición de espíritu, manteniéndose puro y sin mancha. Luego fue visto y servido por los ángeles, fue anunciado y predicado a todas las naciones y proclamado entre todo tipo de pueblos e individuos, creído en todo el mundo y llevado de nuevo a la gloria celestial. Los ángeles que están de pie sobre el propiciatorio de oro tienen siempre sus ojos inclinados hacia abajo, anhelando ver dentro. Y esa debe ser la postura de todos nosotros, anhelando conocer más a Cristo. ¿No es verdad que al mirar a Jesús comenzamos a vivir y al seguir mirándolo continuamos viviendo? Seguramente nuestra vida encontrará fuerza y crecimiento en Él. Este tema siempre necesitará más y más consideración de parte de todos. Seguramente ustedes en casa ya están diciendo: hay que considerar a este hombre que hizo tal milagro, hay que considerar a este hombre que hizo esta maravilla. Y ustedes van a poder ir llenando, ¿sí?, de consideraciones este tema. De verdad cuesta trabajo asimilar las profundidades del amor y de la sabiduría y de la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. ¿Se dan cuenta de cuán grande es Melquisedec cuando ven que el patriarca Abraham le dio el diezmo del tesoro capturado? ¿Se dan cuenta? Así hoy lo podríamos decir. ¿Se dan cuenta de lo grande que es nuestro Señor Jesús? El texto no es un simple consejo, mis hermanos. Hebreos capítulo 7, versículo 4 no es un consejo. Es por inspiración que el apóstol nos ordena el día de hoy. ¿Se dan cuenta de cuán grande es? ¿Pueden considerar la grandeza de este hombre? Ciertamente nos exhorta a que reflexionemos en Melquisedec, pero mayormente nos lleva a reflexionar en aquel que es mayor que Melquisedec. Cada minuto en el que no estemos aprendiendo más de Jesús, considérenlo perdido. Cuenten todo otro conocimiento como desperdicio y alimento para perros comparado con el conocimiento de Cristo crucificado. Propongámonos continuamente y conjuntamente con el apóstol no saber nada entre los hombres sino a Jesucristo y a este crucificado. Este conocimiento es la base, es el fundamento del Evangelio. Es imperativo que ustedes amen al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, y que Dios, en Cristo Jesús, ejercite cada facultad de su hombre interior. Mientras, con un intelecto mezclado con emoción, ustedes consideran la grandeza de este hombre. Y los exhorto a que sigan esta reflexión, pues hay una recompensa sumamente grandiosa para todo hombre que considere pues la grandeza de este hombre. En cuanto a mí se refiere, yo encuentro que la única posibilidad de mi vida es vivir en Cristo y para Cristo. Hay ciertos hechos grandiosos relativos a Dios y a Cristo que nos han sido dados a conocer por el Espíritu Santo. Y estos son infaliblemente seguros, pues la revelación de Dios es verdadera, independientemente de cuáles puedan ser los sueños del hombre.
Sobre la base de la revelación hay una posición firme, un conocimiento personal de Cristo revelado por el Espíritu. Es también una materia segura. Yo me acerco a Jesús, le hablo, medito acerca de Él, y Él se levanta ante mí más grande que nunca, hasta que, en su presencia, toda la sabiduría de los hombres se condensa y tal parece una locura. Bien dice la Escritura, Él es el único y sabio Dios. Romanos 16:27. Ah, cuando Él es mi todo y en todo, entonces vivo. Si Él es mi todo, entonces no me falta nada. Mi corazón está feliz y me regocijo cuando olvido todo lo demás, excepto a Cristo Jesús, mi Señor. Por tanto, hermanos, estoy seguro que ustedes van a encontrar una grandiosa recompensa viniendo muy a menudo cerca de su Señor y considerando una y otra vez cuán grande es Él. Amados hermanos, recuerden esto. No se hace vino simplemente recogiendo los racimos, sino pisando las uvas en el lagar. El jugo se extrae bajo presión. Lo que será de bendición para ustedes no es la verdad oída, leída o vista en el YouTube, sino la verdad meditada. Lean, señalen, reflexionen, aprendan y digieran internamente. Ahora sí, consideren pues la grandeza de este hombre que bajó desde lo más alto para descender a lo más profundo y regresar lleno de gloria a lo más alto. Enciérrense con Jesús si quieren conocerlo. Vamos, entren en sus aposentos, cierren su puerta, escóndase un poquito y por un momento reflexionen en la grandeza de este hombre que venció a la muerte. Reflexionen en que en Cristo hay abrigo y entre más lo consideran a Él, mayor será la paz de ustedes. Si no me creen, sí, así les decía Jesús a Tomás, si no me crees, ven y pon tu mano en la señal de los clavos y mete tu mano en su costado. Tengan comunión personal con Cristo, quien vive eternamente y para siempre. Consideren pues la grandeza de este hombre, por quien todas las cosas subsisten y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Consideren la grandeza de este hombre, el autor y consumador de nuestra fe. Consideren la grandeza de este hombre que con su sangre pagó el precio del pecado. Consideren la grandeza de este hombre que tomó nuestro lugar de castigo y condenación. Consideren la grandeza de este hombre que estuvo dispuesto a ir al infierno para salvar lo que se había perdido. Consideren la grandeza de este hombre que no podemos ganarlo ni merecerlo. Consideren la grandeza de este hombre porque en Dios Padre no escatima nada. Consideren la grandeza de este hombre en quien se cumplen todas las promesas de Dios. Los exhorto a cumplir este deber. Termino este mensaje haciéndoles entender lo importante que ustedes también consideren la grandeza de su Salvador, de su Señor, de Jesús. Termino con Judas, capítulo 1, 24-25. Dice así, el Dios único, Salvador nuestro, tiene poder para cuidar de que ustedes no caigan y para presentarlos sin mancha y llenos de alegría ante su gloriosa presencia. A Él sea la gloria, la grandeza, el poder y la autoridad por nuestro Señor Jesucristo, antes, ahora y siempre. Amén. Bueno, y amén. Esto se los dejo siempre de tarea. Dios los bendiga y que el Señor los guarde.